Bueno, ante todo, buenas tardes a todos, queridos estudiantes. Muy buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio de habilidades blandas. Vamos a escuchar las píldoras y después yo me voy a permitir hacer una presentación muy rápida. Comenzamos con la actividad. De tal manera que adelante con las píldoras, por favor. Camila, ¿está por ahí? Sí, profe, un momento, por favor. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Buenas tardes a nuestros tres invitados y al profe Agustín que nos van a estar acompañando. Muchísimas gracias por todo este esfuerzo conjunto y pues por compartirnos acá también su conocimiento y el compromiso pues por el aprendizaje. Entonces, en este momento vamos a proyectar en pantalla las píldoras para esta semana. La primera es la ampliación del plazo para la inscripción de Avivelab, que se amplió hasta esta noche a las 8 de la noche. Entonces, por favor, los grupos que están interesados, comenten a sus profesores. Les recordamos que hasta el momento solo un grupo se ha inscrito y pues animamos a todos los estudiantes que hagan algún desarrollo de software a que pues se inscriban en estos talleres que va a brindar ViveLab, porque pues son unos talleres que pues, nos aportan bastantes recursos y como estudiantes pues se deben aprovechar este tipo de oportunidades que nos brinda la universidad. La segunda es la retroalimentación de la primera evaluación de desempeño. La mayoría de las retroalimentaciones ya están subidas y pueden conocer su nota, la encuentran en el Moodle. Sin embargo, pues ya oficialmente desde mañana todos los estudiantes deben poder visualizar estas en el Moodle. Finalmente, para las sesiones del 11 y el 18 de mayo, vamos a tener tres opciones que están planteadas por el momento como mentoría con sus profesores titulares, digamos los mentores. La otra es aquellos grupos que hayan decidido pues asistir a ViveLab. Y finalmente estamos en este momento con los profesores de diseño planeando una mentoría de diseño en la cual vamos a tener 6 grupos inscritos por sesión, es decir, 6 grupos el 11 de mayo, 6 grupos el 18 para que se tenga una serie mucho más personalizada. Les recordamos que por favor llenen el sondeo de conversatorio que vamos a tener hoy para tener pues una retroalimentación sobre finalmente cómo terminó, si les gustó y también pues para poder enviárselo a nuestros invitados. No se les olvide por favor, bueno, a continuación estamos planeando para este miércoles 6 de mayo una encuesta para clasificar los proyectos por clúster y clasificarlos también por tipos de proyectos. Se recomienda que vayan haciendo una lectura individual sobre qué tipo de proyectos nosotros trabajamos: emprendimiento, investigación, innovación y consultoría. Adicionalmente les hemos subido una presentación. De hecho, esta tarde les vamos a estar subiendo una presentación sobre tipos de proyectos para que la consulten y el miércoles puedan tener mucho más claro cuál es su tipo de proyecto para responder esta encuesta. Finalmente, desde la coordinación de TPI se está diseñando la propuesta para que a final de semestre cada uno de los grupos pueda presentar un blog. Entonces se pide por favor que cada proyecto realice una investigación sobre creación de blogs para que vayan apropiándose de la idea. Se les recuerda que la segunda evaluación de desempeño quedó planteada para el lunes 18 de mayo y la segunda sesión de laboratorios también quedó planteada para el lunes 18 de mayo. Por favor, todas estas píldoras ya las pueden encontrar en el Moodle, en la sesión de píldoras como siempre, si no si hasta el momento están entrando, entonces ahí las pueden consultar. Y ya con esto ya podemos darle la palabra al profesor Alfonso, que nos va a dar una breve introducción. Muchas gracias, Camila. Nuevamente un saludo muy caluroso a todos los estudiantes, a todos nuestros también queridos profesores de TPI que seguramente nos están escuchando.
darle la bienvenida a esta actividad y reiterar que efectivamente el PI Masters por Ideas, que es una característica nuestra, donde damos a mostrar todo el trabajo nuestro a través de este evento que siempre se hace presencial y nos tomamos el CIT, pues obviamente esta vez no va a ser así, pero lo vamos a hacer a nivel virtual, vamos a tener invitados, estamos trabajando en una plataforma para eso. En ese sentido va la invitación que hace Camila, ¿sí? Hay que construir un blog para que desde la plataforma vamos a hacer el link a esos blogs para que podamos hacer la exposición a nuestros profesores, a nuestros invitados, a otros evaluadores que tenemos que invitar, de tal manera que por ahora ir averiguando sobre eso es muy importante. En lo referente a los laboratorios, pues ya han recibido ustedes unas charlas que hemos preparado desde la semana pasada. Tuvieron una oferta de 6 personas y vamos a continuar en estos dos lunes siguientes. Importantísimo, por favor, que aprovechen las ofertas, ¿sí? Vamos a tener inicialmente para el próximo lunes una oferta de diseño, otra para proyectos agrícolas, la de Vivelab, que está orientada a apps y desarrollos web, ¿sí? Y si no van a alguna oferta, tienen que asistir con un docente, también pueden asistir con su docente y hacer la asesoría con ellos. Para la actividad de hoy, pues agradecer nuevamente primero que todo al profesor Agustín por organizar y dirigir este conversatorio y agradecerles a Ingrid, a Ivonne y a José, que son los especialistas que se han invitado el día de hoy para hacer el desarrollo de este conversatorio. A todos ustedes, queridos estudiantes, pues un abrazo, un saludo. Esperamos que disfruten mucho esta reunión, así como todas las ofertas que hacemos de TPI. Yo de antemano me excuso, tengo que salir en este momento, pero a las 4 sí voy a estar en toda la charla. Los dejo porque tengo una otra reunión simultánea. De manera que nuevamente muchas gracias. Les pido a todos que ahí a través del chat escribamos clap, clap o aplausos, como ustedes quieran. Un aplauso para todos los invitados. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias. Bueno, profe, gracias. Gracias. Muchas gracias. Listo, entonces comenzamos básicamente presentando a nuestros invitados. Ok, Henry, ¿me ayudas con el slide, el primer slide? Básicamente este va a ser el orden del día, pues las píldoras ya pasaron, algunos tips de teletrabajo que siempre recordamos, la presentación, el desarrollo de los contenidos, y vamos a tratar de catalizar la mayor cantidad de preguntas del público, de la audiencia al final. Listo, Henry. Entonces acuérdense que es clave comer bien estos días, levantarse temprano, hacer ejercicio, muchachos, mantener una disciplina diaria, tratar de arreglarse, tratar de estar empeluchado, como les digo yo a los alumnos. Y ese es un tema, mantener una buena postura, hacer pausas activas, varios tips que hemos trabajado en las diferentes clases para que esto funcione. Tener agüita, tener líquido, estar hidratados y para poder mantener estas 2 horas una escucha activa. ¿Seguimos, Henry? Entonces, me gustaría que Ingrid, que cada uno se vaya presentando, más que yo presentarlos. Comenzamos con Ingrid, por favor. Ingrid, ¿nos puedes contar quién eres, cuál es tu trayectoria? Claro. ¿Y por qué estás acá? ¿Por qué te invitamos cada semestre aquí a participar? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ingrid Rojas. En este momento me dedico a la consultoría organizacional. Tengo una empresa con mi padre hace 6 años y venimos trabajando en temas de liderazgo, servicio al cliente y desarrollo personal hace más de 10 años. Por su lado, pues, por mi lado, pues contarles que estudié comunicación social y periodismo y he venido asesorando empresas en sus modelos de servicio al cliente. Desarrollo también contenidos de capacitación
sobre liderazgo, sobre comunicación efectiva, y en este momento pues nos encontramos desarrollando unos talleres de ventas para una empresa farmacéutica. Eso es lo que les puedo contar por ahora de mí. Bueno, a los que les interese pueden seguir a Gigi en Instagram, GigiY2K, ¿no? Que ellos ponen muchos tips. La compañía es Mentórica, ¿no? Ahora son la plataforma. Sí, en este momento estamos transformándonos. Precisamente todo este tema de estar virtuales nos ha despertado ese interés por la transformación, así que estamos renovando nuestra imagen y somos Mentórica. En este momento pueden entrar a mentorica.com.co. Perfecto, muchas gracias. Seguimos, Henry, please. Con José, bendito entre las mujeres. José es psicólogo de la universidad. Como buen hijo pródigo, regresa aquí al alma mater. Cuéntanos, José. Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias, Agustín, nuevamente por esta invitación. Ya sería como la cuarta, quinta, creo. Sí, ya volvió el inventario. Ya te voy a decir al profe que lo meta en nómina. En la nómina, sí. Bueno, ¿qué les cuento de mí? Soy psicólogo egresado de la Universidad Nacional hace ya más de una década. Hice mis estudios de posgrado en una especialización en Derecho Laboral y me he dedicado por más de estos 12 a 16 años liderando áreas o departamentos de recursos humanos en organizaciones nacionales y organizaciones multinacionales colombianas, como Arturo Calle, Toto, Sutex, que es la última organización. También con emprendimientos personales. Es un reto, un tema supremamente interesante, la verdad, y construyendo muchas de las facetas que hoy en día, digamos, en esta cuarentena, uno empieza a descubrir y a explorar también, ¿no? Perfecto, José, mil gracias. Y finalmente, vamos con Ivonne. Cuéntanos rápido, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Ok, buenas tardes para todos. Bueno, yo no estudié psicología como mucha gente cree, estudié ingeniería industrial y después me especialicé en gerencia comercial, pero pues dentro de mi trayectoria profesional me encontré con que no era feliz con lo que hacía. Y eso me llevó a simplemente como empezar a buscar un camino distinto que me llevó a, obviamente, pues conocer el mindfulness, el manejo de la mente, todo el tema de coaching y pues basado en eso, desde mi experiencia personal, entonces ahora me dedico ya desde el 2014, me dedico a asesorar organizaciones en el desarrollo y en la implementación de los factores o de los pilares fundamentales de la felicidad en el trabajo y tengo un gran interés en aportar al bienestar de las personas a través del mindfulness y la salud mental. Básicamente eso es lo que hago. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ivonne. Entonces, entremos un poquito ya en materia. Me gustaría, bueno, acá está el código CODAR para catalizar preguntas. Vamos a manejar el código, también tratar de catalizar lo que llegue por el chat, pero la idea es que los monitores van a hacer esa labor de tratar de consolidar preguntas clave, porque a veces se repiten muchas preguntas, para que al final podamos solucionar el tema. Entonces, podemos comenzar, como hemos hecho en ocasiones anteriores, describiendo el tema del concepto de habilidades blandas, de soft skill. Entonces me gustaría que José, que es el psicólogo, nos haga el intro para usted qué son las habilidades blandas y en qué consisten, por favor. Claro que sí. Agustín, esto viene realmente de la ingeniería. Como le he explicado en versiones anteriores, hard skill viene de las habilidades duras, de las habilidades mecanizadas que nosotros tenemos como seres humanos y que no requieren mucho pensamiento emotivo, mucho pensamiento emocional. En cambio, las habilidades blandas o los soft skills vienen precisamente de términos igualmente de la ingeniería de sistema de software y hace referencia a todas aquellas habilidades o competencias que nosotros tenemos como seres humanos que hacen parte de la emoción.
de lo que sí podemos controlar y de lo que nos involucra como seres humanos. Prácticamente es una definición muy, muy sencilla de lo que es la diferencia entre las habilidades duras, que son las habilidades mecanizadas, las habilidades fuertes, y las soft skills, que son habilidades más emocionales o más sociales, como por describirlo así. Ok. Ingrid, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Cuéntanos. Bueno, comentarles que hoy las empresas requieren más personas con habilidades blandas desarrolladas, conscientes de que las técnicas se pueden enseñar en el mismo trabajo. Es decir, también en la educación formal, la universidad de forma técnica, pero las empresas hoy en día se esfuerzan por tener personas con inteligencia emocional desarrollada y, como decía José, en que la parte emocional no afecte su trabajo, y por eso para el trabajo en equipo es tan importante esas soft skills o habilidades blandas. Ok, Ivonne, cuéntanos cómo la ves. Bueno, sí, realmente entre las habilidades blandas hacen referencia a esas habilidades sociales, a esa, digamos, capacidad que tenemos de ser más empáticos, de ser más sociables, de poder establecer relaciones de valor con las personas, tanto en casa como en la universidad o en el trabajo. Y pues al final la vida está hecha de relaciones, todo el tiempo tenemos que relacionarlos. Entonces, sí, las habilidades duras son necesarias porque son el conocimiento, pero aprender a solucionar conflictos, a manejar las emociones, a gestionar el estrés, pues son habilidades fundamentales para el día a día que tiene tantos retos. Ok, José, me gustaría que nos contaras, bueno, yo me imagino como estudiante, en este momento un estudiante está en medio de una carga académica. En esta situación de confinamiento el tema relacional se complica. ¿Cómo crees que pueden haber herramientas o dinámicas que nos ayude a trabajar este tema de relacionamiento en medio de este confinamiento? ¿Qué piensas que podríamos hacer en este momento para tratar de catalizar esos temas? Mira, las herramientas tecnológicas hoy en día han crecido bastante, y la magnitud y la variedad de herramientas que tenemos disponibles son bastantes. El que estemos en cuarentena o en aislamiento no significa que estemos solos. Podemos estar acompañados y podemos tener contacto, así sea virtual, con todos nuestros seres queridos, compañeros, profesores. Por ejemplo, este espacio hace 30, 40 años era inalcanzable. Nadie se podría imaginar siquiera que una persona se pudiera conectar a través de su celular o de cualquier otra herramienta tecnológica para interactuar con otros seres humanos. De hecho, las barreras de fronteras también se rompen totalmente. Yo me puedo comunicar hoy en día con mis amigos o compañeros de la China, de Italia, de cualquier parte del mundo, con herramientas como esta. Que sí es importante es tener una disciplina para poder enfrentar, digamos, los retos de cada uno de los días que vamos enfrentando. Lo que tú decías al inicio es muy importante, no es porque yo entonces me levanto a las 10, 11 de la mañana, porque eso también hace que el cerebro se deshabitúe y genera también mecanismos de estrés. Entonces lo importante es aprovechar cada uno de los espacios del día, hacer una muy buena planificación del día y no perder el contacto humano. No es dejar de llamar a nuestra familia, no es dejar de llamar a nuestros compañeros, al contrario, hay que involucrarse en muchas de las actividades sociales virtuales que hoy existen, incluso que están de moda, videojuegos, páginas de interacción social, de muchas otras maneras en las cuales se puede uno involucrar. Digamos que quisiera ahí cerrar el paréntesis y aportar un poquito a lo que estábamos hablando anteriormente acerca de las habilidades blandas y habilidades fuertes, y con todo esto yo he venido pensando y haciendo un análisis qué va a pasar con nosotros como seres humanos en el futuro. Y para todos estos 172 muchachos que se están conectando en esta videoconferencia les quiero decir algo.
Ustedes muy seguramente se han dado cuenta de los avances tecnológicos y el nivel al cual han llegado para poder reemplazar muchas de las habilidades o muchos de los trabajos que hoy en día desarrollamos los seres humanos. ¿Sí? El tema de robotización, por ejemplo, en 5 años va a ser totalmente exponencial a lo que es hoy en día, va a estar demasiado desarrollado. Pero hay una diferencia muy importante en lo que hoy en día pueden hacer las máquinas o los robots, y es que sí nos puede reemplazar todas esas habilidades duras que nosotros podamos llegar a tener como seres humanos, todo el conocimiento y ciertos aspectos robotizados como mecánicos, sean motores o no motores, pueden ser reemplazados por una máquina. Pero lo que no ha podido en este momento y difícilmente podrá reemplazarse en los próximos años, muy cercanos, va a ser precisamente lo que vamos a hablar hoy en día, de aquellas habilidades blandas. Por eso cobra un valor muy, muy importante el que estos muchachos que se están formando en la universidad puedan finalmente entender de qué se trata este tema de las habilidades blandas y finalmente cómo les va a afectar su futuro profesional o su futuro laboral. De muchos de ustedes que quieren ser emprendedores también, aún más valor, digamos, aún más importancia va a cobrar este desarrollo de habilidades blandas que vamos a tocar el día de hoy. Ok, José. Gigi, ¿cómo la ves? ¿Cómo ha sido el desarrollo de este tema con respecto a la situación que estamos viviendo? Cuéntanos. Precisamente esto nos plantea un gran reto. Precisamente yo lo que pensaba es, si muchas veces estamos en un trabajo en equipo, en una oficina, donde decimos, ve qué difícil es trabajar con esta gente, con esta persona particularmente, porque expresa sus emociones directamente o porque es muy callado, y siempre estamos señalando tal vez, y el reto que nos planteamos hoy en día en nuestras casas es, venga, si yo no puedo aguantarme a mí mismo, ¿cómo serán los demás? ¿No? A veces me he encontrado con redes sociales con personas que dicen que ha sido muy difícil estar solos, que ha sido muy difícil esto que planteaba José de ser disciplinado, que ha sido muy difícil no estar en sociedad o no compartir con personas, y si es difícil estar con nosotros mismos, pues cómo le vamos a pedir a mi equipo de trabajo que puedan compartir conmigo. Entonces ahí es donde debemos plantearnos qué debo mejorar o cuáles son esas habilidades blandas que me falta reforzar para que yo pueda ser parte de un equipo. Y más que trabajar en equipo, es que yo pueda despertar un sentido de equipo. O sea, que a mí me guste, que me agrade, y como vamos a ver las 5 Cs más adelante, pues que yo tenga esas características que hacen que yo sea un buen integrante de un equipo. Ok, me hiciste acordar de una amiga que me dice que ella necesita un jefe virtual. Voy a montar un negocio de jefe virtual. Yo soy bueno para hacer seguimiento, entonces voy a montar una empresa de jefe virtual, porque hay gente que está acostumbrada a que tiene que tener el jefe. En el caso de la academia tiene que tener el profesor encima para que pueda desarrollar un desempeño, ¿no? Es bien curioso, ¿no? Necesita la presión de alguien, y si no la tiene y está solo, puede haber muchos estudiantes que son de provincia aquí en el auditorio, que están solos en una residencia universitaria o bien con otros compañeros y no tienen esa presencia, pues, que les dé esa presión para la disciplina, ¿no? Bien interesante. Ivonne, ¿cómo la ves tú? Sí, El tema de la conciencia, de ese tema, explícanos primero un poquito el mindfulness, aunque más adelante viene el slide, pero vamos dando unas puntaditas de tema de tener conciencia del tiempo y del espacio. Sí, pues justamente escuchando a Gigi, iba a comentar eso, y es que realmente esta ha sido una oportunidad para las personas en general practicar la autoconciencia, porque primero a mucha gente le tocó cambiar completamente sus rutinas, y eso, el simple hecho de hacer ese cambio y ver que de pronto le cuesta despertarse temprano o incluso trabajar solo, lo que tú dices de tu amiga que necesita un jefe virtual. O sea, ese tipo de comportamientos le ha permitido a la gente darse cuenta de como la resistencia que ha tenido frente a la situación, ¿verdad? Y ese es el primer paso. En la medida en que yo empiece a ser consciente, oiga, me está costando esto, estoy procrastinando tal cosa, definitivamente
no me gusta trabajar en casa, pero al final la pregunta es, o sea, puede que no te guste, pero ¿tienes una opción? No hay opción. Entonces las personas pueden pelear con eso y sufrir y amargarse y no ser productivos y autosuficientes, o simplemente practicar la autoconciencia y decir, bueno, esta es la realidad, esto es lo que hay, ¿qué puedo empezar yo para adaptarme mejor a esta situación? Y para ello, pues sí es supremamente importante estar muy conectado aquí en el momento presente y verificar qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando, y evidentemente pues esos pensamientos y esos sentimientos es lo que nos lleva a nosotros a tomar acciones, ¿verdad? Entonces pues ahí ya lo vamos conectando con el mindfulness. Bueno, ahí es importante para toda la audiencia. Sabemos que la universidad tiene una plataforma de bienestar, que hay profesores, tutores. Yo siempre le digo a mis alumnos, no están solos. A mí me pueden llamar en el momento que quieran, me pueden contactar. Todos tenemos momentos complejos, difíciles, de confusión. Entonces yo creo que es bien importante, a pesar de que estamos aislados físicamente, como decía José, conectarnos emocionalmente a través de estas redes, ¿no? Y saber que la universidad también tiene una plataforma de ayuda a través de bienestar, y pues no hay mejor ayuda que la familia y los amigos, poder uno catalizar y hablar con otra persona en estos momentos. Yo tengo, por ejemplo, muchos amigos casados que están en crisis, porque pues una cosa es vivir en pareja o precasados o en pecaminoso concubinato, que una cosa es vivir juntos y estar todo el día juntos, o los que tienen niños, ¿no? O los que tienen hermanitos. Me imagino que en la audiencia hay más de un estudiante que le ha tocado asumir la tutoría del hermanito que está en bachillerato, que está en primaria, y ayudarle al papá y a la mamá, ¿no? Aquí hay muchos que tienen hermanos menores, pues, y les toca asumir esos roles, que les implica ser mucho más organizados, ¿no? Porque, pues, no solamente es estar con el quehacer diario, y no dejemos atrás la lavada de la loza y la cocinada, ¿no? Y la lavada la limpieza de la casa, ¿no? Porque muchos han tenido que asumir ese tema de hacer la limpieza, de asumir las tareas de los hermanos o de los hijos, los que tienen hijos. Aquí de pronto en la audiencia hay varios, aquí hay profesores también que están dentro de la audiencia y que tienen hijos. Esa multiplicidad de cosas que se nos volvió la casa es un reto a nivel ahorita vital, pues, para todos, para que no se generen elementos de violencia y problemas de convivencia, ¿no? Es un tema absolutamente crítico. Para finalizar de pronto esta sección, me gustaría que cada uno nos diera como un tip a nivel de familia, a nivel de esta convivencia, que podrían expresar para nuestra audiencia, tanto de jóvenes como de profesores que estamos aquí conectados desde su experticia para trabajar. Digamos, yo hablo un poco de la programación, no tiene que reprogramarse, ¿no? Y como cambiar las conductas o cambiar los códigos, hay veces para que no se vuelva la rutina. Tengo una amiga en Suiza que me decía que vivían como una marmota todos los días haciendo lo mismo, entonces es un problema, pues. José, empecemos. ¿Qué nos podrías decir para finalizar esta sección de un tip para trabajar estos temas de comunicación y asertividad en estos tiempos? Como tal vez muchos lo han escuchado en muchas charlas, conferencias de muchísimas personas, la felicidad es una decisión, y yo realmente tomo esa decisión de si me amargo o no. Y es exactamente lo mismo para muchos de los casos que tú acabas de mencionar, donde estoy bajo cierta presión o cierta situación complicada en el hogar o en la casa donde estoy conviviendo con mis hermanitos, con mi esposa, con mi mamá, papá, etcétera. Es simplemente tomar decisiones de querer estar bien. En mi caso, por ejemplo, les cuento así muy, muy particular, empecé a cocinar. Yo no cocinaba horrible, y empecé a tener como cierto gusto ya por la cocina, empecé a disfrutarlo y a empezar a involucrarme en esos temas que pues me ha parecido hasta interesante. Entonces también son escenarios de redescubrimiento, de poder estar con otra persona y poder, oiga, venga, ¿por qué no intentamos hacer una pizza hoy? ¿Por qué no jugamos a algo hoy? ¿Por qué no leemos un libro en conjunto el día de hoy? ¿Por qué no nos integramos de cierta manera el día de hoy? Pero finalmente eso es una decisión, o sea, yo soy el que toma la decisión
si quiero involucrarme, si quiero compartir, si quiero ser feliz y en el entorno en el que estoy. Bien lo dijo Ivonne hace unos minutos, nos toca. Es decir, es un tema impuesto, el tema del confinamiento decretado y no hay nada que hacer. Es decir, no puedo cambiar ese contexto ni esa situación, sino adaptarme a él y tomar la decisión si quiero estar bien o si me quiero amargar y quiero, digamos, pasar un mal rato, un día difícil, pero esa es mi decisión como tal. Disfrútenlo, es decir, estar con la familia, con el hermano pequeño, etcétera, no tiene que ser una tragedia, al contrario, son, como lo menciono, mecanismos o escenarios de redescubrimiento, de encontrar que uno puede hacer cosas que nunca había hecho, cosas muy diferentes y tomarle gusto y disfrutarlo. Ok, vamos con Iván porque creo que se me cayó Gigi. ¿Sí, sí? Ok. Bueno, esta situación que estamos viviendo, pues sí es un reto para las familias y podemos encontrar diferentes escenarios. Hay personas que de pronto tenían una situación no resuelta antes de, pero en el día a día se les olvidaba. Ahorita está la oportunidad de, ok, o sea, tengo yo la capacidad de sentarme a conversar y sanar eso que no he sanado con algún miembro de mi familia. Esa es una opción. O simplemente elegir no hacerlo y mantener, digamos, como esa molestia que se puede sentir cuando dos personas no están bien, ¿saben? Esa energía que es como esos roces que son bastante molestos. ¿Qué pensaría yo? Que es una gran oportunidad realmente para ser más humildes respecto a ello y realmente empezar a conversar mejor, o sea, tener conversaciones que sean más empáticas. Y para mí sí es fundamental y creo que es clave que en la casa, digamos, en las familias, tratemos nosotros de desconectarnos de las pantallas, en ciertos ya como al final del día, y preguntarle a la persona o a la gente con la que uno vive, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Porque puede que uno se haya levantado bien, ¿verdad? Bien de ánimo, pero puede que la mamá o el papá de uno esté preocupado por algo o esté triste. Y es importante que las personas con las que uno habita se sientan también escuchadas. Además que tenemos todo el derecho pues de experimentar una emoción de frustración, de miedo, incertidumbre. Tenemos todo el derecho de hacerlo y qué mejor que nosotros seamos una persona que esté dispuesta realmente a escuchar y ser apoyo para nuestros propios seres queridos, ¿no? Entonces a mí me parece fundamental eso, sacar esos espacios de conversación, porque también la situación se puede prestar que cada quien está con su pantalla, uno estudiando, otro trabajando, otro viendo Netflix, pero no conversamos y pues no creo que sea la idea. O sea, esta es una oportunidad también para eso, para como reconectarse con la familia. Veo que tú también haces mucho ejercicio, ¿no? Veo que Yo sé. tú publicas en redes algunos temas que haces de ejercicio, ¿no? ¿Cómo es eso? Yo le digo, es muy importante ahora que tenemos la chance de hacer ejercicio de 6 a 10, que aprovechemos ese espacio para salir a hacer ejercicio, ¿no? Eso es vital para... Sí, para mí es muy importante y pues también la ciencia lo avala. Cuando nosotros hacemos deporte, nuestro cuerpo empieza a generar la química de bienestar, las endorfinas y nos hace sentir bien. O sea, y es como, además que lo chévere, por ejemplo, es que se puede salir en la mañana, de 6 a 10. Entonces, cuando uno lo primero que hace es pararse de la cama e irse a correr o a caminar, es como ya uno mismo se está cumpliéndose algo que no es tan fácil. Y eso ya le da es como a uno la motivación para arrancar con los otros retos que se encuentre a lo largo del día. Creo que también pues es un tema de ya un comportamiento pues adquirido o un hábito que ya se tiene, pero también conozco gente que decía que la cuarentena ha sido... O sea, ha sido como la excusa perfecta para realmente empezar a hacer deporte y cuidarse un poquito más en la casa, en la sala de la casa al principio que no se podía. Pero fundamental, aprovechar esa oportunidad que tenemos de salir y dar la vuelta a la manzana y ver árboles, eso ayuda mucho para la mente. Es algo que realmente sí es muy recomendable para la salud mental.
Ok. Gigi, ¿será que se reconectó? No la veo. Aquí Gigi. estoy, sí, aquí estoy. No me sale en el cuadro. Dale, cuéntame. Bueno, pues algo que me ha pasado a mí súper importante es que he tenido la oportunidad de reconocerme y reconocer mis emociones y reconocer qué quiero y qué no quiero, con qué me siento bien y con qué no. Tal vez el primer sentimiento que se despierta a partir de este aislamiento, de estar en la casa, las personas que trabajamos por fuera mucho, es que no somos productivos y eso nos hace sentir culpa. Y en ese tratar de producir, de hacer, de si no hacemos algo con nuestra vida en este momento somos lo peor, y si no cambiamos y salimos a la calle siendo los mismos, entonces nos van a juzgar y nos van a señalar, y si no hicimos ejercicio, y si no comimos sano, y si no nos conocimos un poco más a nosotros mismos, entonces nos tiramos estos días. Y pues realmente yo siento que no hay necesidad de tener este tipo de emociones negativas, o sea, lo que hay que descubrir es si bien es cierto lo que dicen Ivonne y José, hay actividades que promueven esa felicidad, promueven ese bienestar. Pues si tú no te sientes bien, no sé, haciendo ejercicio, pues no lo hagas. Si tú te sientes mejor cocinando, pues cocina. Si tú te sientes bien cuando compartes una conversación con alguien que te cuenta sus problemas y para ti eso es bienestar, pues hazlo. Yo siento que sí es una oportunidad, pero el que la quiere tomar, la toma, y el que no, no. Y no quisiera que de pronto se despertaran esos sentimientos negativos, esas emociones de no hice nada en estos días de aislamiento. Eso es más como mi propia reflexión, ¿no? Sí, yo tengo amigos que, por ejemplo, se han dedicado a la música, amigos y están otra vez montando grupos o haciendo jam session virtuales, como la gente que gusta las aplicaciones de house party, ¿no? El fin de semana pasado me tocó vivir la house party en mi vecina hasta las 4 de la mañana, pues divertidísimo, ¿no? Entonces todo genera nuevas dinámicas y tienes razón, ¿no? Cada quien tiene su manera. Yo lo que sí considero es equilibrar ese tema creativo de alguna forma, ¿no? Mucho de lo que tiene que ver con habilidades blandas y un poco la función que tenemos nosotros aquí como profesores de diseño es llevarlos a escenarios creativos donde ese tipo de artes, la pintura, puede ser la cocina, que para mí es un arte, la música, esa dimensión artística de escribir o de leer, o el disfrute de contenidos digitales como Netflix, se vuelven importantes para complementar toda la parte de habilidades duras, ¿no? Entonces, ese tema de explorarse en las diferentes dimensiones es la invitación que hacemos cuando traemos estos temas a colación, ¿no? Eso es importante. Listo, muchachos. Entonces, pasamos al siguiente. Henry, ¿me ayudas, please? Vamos a hacer un doble clic primero para que Iván nos explique un poquito el concepto de mindfulness, que me parece muy importante en estos tiempos de ser conscientes de este tema. Es una metodología prácticamente para que nos expliques en qué consiste y qué nos puede ayudar en nuestro desempeño laboral y vital. Vale. Mira, el mindfulness es una práctica, viene de la raíz budista y está hace 2500 años antes de Cristo, ¿vale? Entonces es una práctica milenaria y básicamente consiste en estar atento de manera voluntaria al momento presente, a mis pensamientos, a las sensaciones en mi cuerpo, a los sonidos a mi alrededor, sin juzgarlos y mirarlos como con una mirada compasiva, ¿vale? Eso es mindfulness. Entonces, claro, hay algo muy interesante y por qué realmente esta es una herramienta fantástica, porque nuestra mente por naturaleza divaga entre el pasado y el futuro el 47% del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que literal la mitad del tiempo no estamos presentes. O sea, el hecho de que ustedes estén aquí conectados no significa que estén 100% acá. Seguramente alguien está pensando, uy, ahorita a las 3:30 voy, me levanto y voy por el café. Ay, tengo que ir al baño. ¿Sí? Entonces, tranquilos, es normal, nuestra mente funciona de esta manera, está siempre
divagando de un lado para otro. Entonces, claro, así como uno hace deporte, si quiere, no sé, fortalecer un músculo, pues hace ejercicio. Esta es la manera como nosotros podemos entrenar nuestra mente, porque ella divaga, siempre está en todo lado menos en el momento presente. ¿Qué pasa? La naturaleza de la mente, el hecho de que la naturaleza o que nuestra mente sea así, hace que nosotros tengamos un déficit de atención. Y ahora, en la sociedad en la que estamos pues ya viviendo, tenemos muchísimas distracciones. Todo el tiempo hay una notificación allí, alguien me está llamando, me está escribiendo y todo es para allá. Entonces, eso ha hecho que también nuestra atención sea mucho más dispersa y la perdamos más rápido. Cuando yo empiezo a practicar y a entrenar mi mente para traerla de nuevo al momento presente, yo logro primero ser más productivo. Primero, ser consciente de elegir si eso vale la pena o no hacerlo. Esto me va a permitir también darle un mejor manejo al tiempo y también, sin duda, reconocer mis emociones y gestionarlas mucho mejor, ¿sí? Sin juzgarme, como decía Gigi, ¿qué hay? Me quedo en la casa y porque estoy en la casa siento culpa. Sí, seguro a muchos nos ha pasado el pensamiento, ¿sí? O sea, lo hemos tenido, pero es como, mindfulness se trata de eso, de, ok, me siento y soy consciente de que tengo este pensamiento, pero no me juzgo por eso, o sea, simplemente lo observo y ya, ¿sí? No me quedo atrapado como en esos loops de culpa, de tantas emociones que podemos estar experimentando en este momento. Entonces, es una práctica muy sencilla, es supremamente sencilla, pero que sí necesita disciplina y práctica, porque en la medida en que tú vayas todos los días sacando un espacio para practicarlo, pues te vas a poder dar cuenta que tu atención va a estar más, como que vas a tener el control de tu atención. Ok. José, ¿cómo la ves por ese lado, ese tema de tener conciencia del tiempo? En este momento que recibimos casi 4.000 impulsos diarios de información al celular, por ejemplo, ¿cómo la ves tú desde esa perspectiva? No, lo que acaba de decir Ivonne me parece supremamente importante. Ayuda muchísimo a la concentración y a formar la paciencia, sobre todo para aquellas personas que somos muy inquietas o que somos muy hiperactivas y que nos cuesta, digamos, concentrarnos en muchas cosas. Es una técnica, como lo dice Ivonne, ancestral, que nos ayuda a hacerlo. Ahora, no es la única, tal vez el concepto es extraño para muchos de nosotros. Si pueden explorarlas, sería genial. Hay muchísimas otras técnicas que también podemos usar para poder conectar nuestro presente, la hora, el quién somos hoy en día y empezar a ser conscientes de lo que estamos haciendo. Eso lo hemos perdido mucho. Digamos que hoy en día somos una sociedad demasiado congestionada, demasiado hiperconectada y hace que nos desconectemos de nosotros mismos, de nuestros propios pensamientos y que asimismo afecte nuestros proyectos a futuro. Es decir, muchos de nuestros sueños, aspiraciones, proyectos personales, profesionales se van aplazando precisamente porque no le dedicamos el tiempo necesario para hacerlos realidad. Entonces, me parece muy importante el concepto de mindfulness. Realmente es algo que ha estado explorándose muy reciente en Colombia, pero no es nuevo. Como lo decía Ivonne, es algo que es muy antiguo, pero sería muy interesante que las personas lo pudieran conocer, explorar y aplicar también desde la casa, de hecho, es más sencillo. ¿Qué dice Gigi? ¿Cómo la ves? Bueno, pues algunos de ustedes conocen, José y tú conocen un programa que venimos desarrollando hace más de 18 años que se llama Reingeniería del Alma con la empresa
en la cual hablábamos de ser conscientes, de la conciencia, del mindfulness, de ser consciente del presente, de la hora, pero como decíamos ahorita, puede que sean técnicas milenarias y se conocen hace mucho tiempo, pero cuando se pone de moda la gente se pone las pilas, ¿no? Es como cuando, si a mí no me gusta el color rojo en los vestidos, pero se puso de moda y ahí sí me lo pongo, ¿no? Es lo mismo, entonces como ha venido estando de moda el concepto, entonces, y qué bueno que se haya puesto de moda porque realmente es algo que se necesita hoy en día en la sociedad, pero hay muchas técnicas, como decía José, de hace muchos años, de milenarias, de gente muy sabia, de Oriente, de nuestros mismos ancestros indígenas, etcétera, que nos dan esas bases. Entonces simplemente es explorar, y cuando yo tengo la intención real de explorar este tipo de técnicas y tomo la decisión de implementarlas en mi vida, todo cambia. Todo alrededor cambia. No es que la gente cambie afuera, sino en la medida que yo voy cambiando, mi entorno va cambiando, voy viendo cómo cambia. Ok, muchachos, entonces esperemos que estemos viviendo un momento de conciencia aquí, la mayoría de las 180 personas conectadas, y podamos conectarnos y producir un momento chévere, relajado, de aprendizaje, de conciencia, que nos sirva como herramienta para el desarrollo de nuestros proyectos, cada uno vitales. Bueno, comenzamos en materia con los temas de los diferentes tópicos, Henry. ¿Será que comenzamos con las 5C? Hay un tema que es álgido en el tema del trabajo interdisciplinario, que es el corazón, digamos, del reto que tiene el taller, cuando vinculamos ingenieros de todas las especialidades, mecánicos, mecatrónicos, electrónicos, industriales. Cada uno tiene una perspectiva, pues, de lo que es su quehacer. Algunos proyectos están entrando con médicos. Nosotros participamos también en los de diseño industrial, que tenemos una mente un poquito más ligada a las artes, a la comunicación, al mercadeo. Y eso crea conflictos y crea dilemas que todos a nivel profesional tenemos que vivir. En la instancia académica, los muchachos que están conectados, los profesores en los proyectos también, ¿no? Hay un tapete que me gusta mucho en alguna oficina que dice, deja el ego aquí, ¿no? Ese tema cuando uno entra a una reunión, y ese tapete me fascina porque cuando uno entra a una reunión toca dejar un poco el ego y aprender a escuchar. Bueno, entonces vamos a ver algo, desde el punto de vista de los teóricos del tema de trabajo en equipo, y a comentar las 5 Cs del trabajo en equipo. Comenzamos con la primera, Henry, que se refiere a la complementariedad. Ese tema de cómo nos complementamos a nivel profesional, ¿sí? Me gustaría que cada uno nos comente cómo ha sido su trajín con este concepto y qué tips nos pueden dar a los alumnos y profesores para trabajar en este tema, ¿ok? Si quiere, comenzamos con don José. Gracias, Agustín. Antes de eso, digamos que me gustaría explicar ¿me escuchan ahí? Ya, volví. Me gustaría explicar un poquito o profundizar un poquito la diferencia entre las habilidades que podemos llegar a tener los seres humanos y sobre todo cómo las podemos ver en los escenarios laborales o profesionales. Los seres humanos principalmente desarrollamos 3 tipos de habilidades. Unas están muy orientadas a habilidades duras y las otras habilidades blandas. No sé si tendremos la oportunidad de pasar mi famoso video de Víctor Coopers, que me parece fantástico porque lo explica muy bien, pero si no, lo resumo en que hay habilidades que hacen parte de los conocimientos y de las destrezas o aptitudes con P que nosotros podemos llegar a desarrollar, como las manualidades o cualquier otro tipo de habilidad mecánica o motora que podemos llegar a tener, o incluso también de pensamiento. Y está el conocimiento es muy importante, por eso nosotros vamos a la academia, ingresamos a la universidad, leemos, nos instruimos, etcétera, para adquirir el conocimiento necesario que tenemos. Pero realmente lo que hace la diferencia entre un profesional o una persona exitosa o no es la actitud. Entonces la famosa fórmula de Víctor Coopers, que siempre la menciono, es precisamente eso, es la composición de todos los conocimientos, las habilidades y las actitudes, C más H por A.
Los conocimientos suman, las habilidades suman, pero realmente lo que multiplica, lo que hace la diferencia es la actitud. Y la actitud es allí donde empezamos a introducir todos nuestros conceptos de habilidades blandas o competencias blandas como tal. El trabajo en equipo es una de esas competencias, de las cientos de competencias que podemos llegar nosotros como seres humanos a tener. Pero el valor importante que cobra acá es que finalmente hace que nosotros como sociedad, que nosotros como comunidad podamos ser exitosos, bien sea con el desarrollo de un proyecto, en una organización, en un equipo, bien sea un equipo laboral, un equipo de estudio de la universidad, cualquier tipo de comunidad que nosotros armemos. Y la complementariedad hace referencia específicamente a eso, a la posibilidad que nosotros tenemos de aprender de otros, de que otros nos complementen, de poder aprovechar el conocimiento que tiene otra persona para el beneficio común, para poder sacar ese proyecto o ese grupo o ese reto, esa meta que tenemos con nosotros como tal. Hablamos también en muchas ocasiones de los famosos equipos interdisciplinarios, ¿no? Es una palabra muy usada sobre todo en el campo académico y laboral. La oportunidad que tenemos de juntarnos con otros pensamientos, con otro tipo de profesionales que hace que nos saquen de esa zona de confort, de esa cajita en la cual nosotros a veces nos metemos y que creemos que siempre tenemos la razón. La anécdota que cuentas me parece maravillosa. A veces nos cargamos de mucho ego y no tenemos la posibilidad de abrir la mente y poder aceptar otro tipo de cuestionamientos, otro tipo de aportes que es bien, bien importante. Cuéntanos, Gigi, ¿cómo la ves con este tema? Bueno, precisamente hace poco vi un programa en el que explicaban cómo es que socialmente nosotros nos filiamos con una persona con otra a partir de nuestros intereses, nuestras semejanzas. Si yo veo que a una persona le gusta el fútbol y estoy en una reunión de muchas personas, pues yo me voy a acercar a la persona que también le gusta el fútbol como a mí, o que sea del mismo equipo que yo soy hincha, en fin, o que haya estudiado lo mismo que yo, etcétera, etcétera. En ese sentido, si una persona que está eligiendo un equipo de proyecto para hacer, para poder armar su equipo de trabajo y se fija en esto o tiene por encima de cualquier otra cosa o de este concepto ese interés, esa semejanza, pues no va a lograr tener un equipo como dice la palabra complementario, que se complementen entre sí. Entonces aquí es súper clave que la persona que selecciona los equipos de trabajo tenga claro qué va a aportar cada uno. Pero para poder saber qué tiene cada uno que puede aportar, pues tiene que tener clarísimo el propósito de ese equipo de trabajo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero teniendo claro que cada persona tiene un rol diferente, que cada persona va a tener la misma misión, pero a partir de aportes diferentes, desde su conocimiento y también desde sus habilidades. Y como decía José, lo más importante es que todo el grupo sí esté alineado en la actitud. Yo no puedo tener personas que tengan mala actitud y sean muy buenos en lo que hacen técnicamente, ¿sí? Porque no aportarían igual y el equipo estaría desbalanceado. Entonces, lo que sí tienen que tener en común es esa actitud con C, actitud. Y sus conocimientos pueden variar desde el aporte que deben hacer al equipo. Entonces, en ese sentido, la complementariedad juega un papel importante desde la misma selección del equipo de trabajo. Ok, Ivonne, cuéntanos, ¿cómo la ves? Creo que se te apagó el micrófono. ¿Ya? ¿Aló? ¿Ya? Concuerdo con Gigi y me parece que es fundamental tener muy claro el propósito por el cual el equipo de trabajo se está creando, o sea, qué es lo que vamos a lograr, porque cuando hablamos de complementariedad, evidentemente el equipo de trabajo debe tener personas que tengan habilidades diferentes para que haya un mayor equilibrio, ¿verdad? Y el proyecto o el trabajo que se tiene en mente se pueda llevar a feliz término de una manera exitosa y excelente. Sin embargo, también pienso que junto con la complementariedad hace referencia también a la autenticidad. O sea, lo podemos ver desde el punto de vista
digamos, académico, de habilidades duras como tal, de conocimiento, pero también vale la pena tener una complementariedad de habilidades blandas y de personalidades en un equipo, ¿ok? Porque imagínense todo el mundo súper psicorrígido en un equipo de trabajo, o todas las personas muy tímidas. Entonces, así no funciona. O sea, en la medida en que nosotros trabajemos con personas que sean diferentes y tengan habilidades diferentes a nosotros, todos vamos a poder aprender los unos de los otros. Y va a ser un reto también porque va a ser una oportunidad para aprender a ceder y aceptar la rareza del otro. De acuerdo, Ok. 100%. Ok, muchachos, si quiere, Henry, pasamos al siguiente, que tal vez es digamos, el corazón de todo este dilema de las habilidades y respecto a la comunicación. ¿Cómo ven este tema, cómo crear esos nexos y esa palabra que es tan importante, que es la empatía? ¿Cómo crear empatía en la comunicación? ¿No? Es una palabra clave, que no es lo mismo que simpatía, ¿no? Bueno, pues, discúlpame, sí. De acuerdo, sí. Hay personas que la palabra empatía la definen como ponerse en los zapatos de otros, cuando en realidad la empatía es muy difícil definirla como ponerme en los zapatos de otros porque no conozco profundamente sus miedos, sus apegos, sus historias de vida, sus creencias profundas, y ponerme en los zapatos del otro no es tan fácil. Yo definiría la empatía más bien como esa preocupación genuina por los sentimientos y las emociones del otro. Y en ese sentido yo no puedo ser empático si no sé escuchar, que es la columna vertebral de la inteligencia emocional. Y para yo pertenecer a un equipo de trabajo, como dicen, de alto desempeño, pues yo debería ser muy hábil en escuchar, que no es algo que nos hayan enseñado en el colegio. Yo en los talleres le pregunto a la gente, bueno, levanten la mano los que se acuerdan de su profesor de escucha. Y todos se quedan como mirando al techo, como así, esto nunca nos lo dieron a conocer, porque era obvio, porque digamos que nacimos con 2 oídos y una boca, y se asume que escuchamos más de lo que hablamos, y es lo contrario. Entonces, para yo generar una escucha empática, debo leer entre líneas, y entre líneas es el cuerpo, mi lenguaje corporal, el tono de mi voz, no solamente lo que me están diciendo. Eso es escucha empática en cuanto a la persona que hace parte del equipo y el líder que también debe escuchar a su equipo. Pero es una gran responsabilidad en la comunicación la del líder, porque él es el que emite los mensajes, el que da a conocer la misión, el que da a conocer el propósito, el que da a conocer al equipo qué tiene que hacer cada uno. Entonces, en ese sentido, para yo comunicarme efectivamente, debo hablar con datos, cifras y hechos. Estamos acostumbrados a utilizar adverbios y adjetivos, y eso no es una comunicación clara, pero el oído se acostumbra a que hablemos casi siempre, y sobre todo cuando regañamos. Yo pongo el ejemplo de los niños. Cuando un niño hace una pataleta o cuando deja algo en desorden, el regaño de los papás es: mi amor, ¿por qué siempre tal cosa? Entonces el niño en su mente va acostumbrando al oído a oír estos adverbios de frecuencia, y ya los regaños le entran por un oído y le salen por otro. Entonces lo mismo pasa con el liderazgo de los equipos de trabajo en proyectos. Si yo no le hablo con datos y hechos, si yo no llevo una bitácora clara de qué estás haciendo bien y qué puedes mejorar, pues no va a haber una retroalimentación efectiva, no va a haber una retroalimentación para que él se desempeñe como nosotros como líderes queremos que se desempeñe. Y verificar lo que entiende la otra persona. Muchas veces pensamos que nosotros somos claros al hablar, ¿sí? Pues, si sabemos hablar desde pequeños, si hemos estudiado comunicación, yo estudié comunicación y aún tengo ese tipo de problemas porque mi oído se acostumbró a esos adverbios de cantidad y a los adjetivos. Entonces, joven, tráigame ese trabajo muy bien hecho, bien jalado. ¿Qué es bien jalado? Bien jalado no es nada. Mientras que si yo le digo que necesito ese informe con gráficos, con datos de tal fecha, con comparativos, ya le estoy hablando más claramente. Entonces, para mí la comunicación se basa en esas 3 habilidades: la de escuchar con empatía, hablar con datos, cifras y hechos, y verificar que lo que el otro entendió es lo que yo quise decir.
Ok, una cosa es cuando uno dice, oiga, ¿usted sí me entendió? A decir, oiga, yo sí me hice entender, ¿no? Sí. Es diferente, De ¿no? Porque acuerdo. uno como jefe, como líder de equipos, tiene que trabajar, ¿no? No asumir que la gente le entienda a uno porque uno es un genio, o cuando tú estás hablando con personas de diferentes niveles de formación, por ejemplo, y tú hablas en un lenguaje tecnocrático, y es importante que la gente te entienda. Yo tengo unos amigos que trabajan en comunicación asertiva, por ejemplo, con cultivos de flores. ¿Cómo bajan los conceptos técnicos del manejo de flores, de químicos, de bioseguridad a personas que no tienen formación? No puedo decir que sean analfabetas, aunque sí pasa, todavía en pleno siglo XXI hay eso, pero personas que tienen una escolaridad baja y unos niveles de lenguaje diferentes, ¿no? O hay también temas de conflictos de lenguaje étnico, ¿no? Cuando uno trabaja con comunidades vulnerables en todo el país, ¿cómo bajo yo? Y es un reto que yo les decía a algunos alumnos que están trabajando proyectos con comunidades, ¿cómo hay que bajar ese lenguaje tecnocrático para que eso se pueda entender, se pueda socializar y asimilar, ¿no? Ese es un tema bien interesante. José, ¿cómo la ves? Cuéntanos con este tema de comunicación. La comunicación es lo que nos define a nosotros como especie, como seres humanos. Y es muy diferente al lenguaje. Muchas personas suelen confundirlo. La comunicación es universal. En cualquier parte del mundo, cualquier persona puede comunicarse. Pero es muy diferente el lenguaje que ya hace referencias al idioma. Si yo no sé francés y voy a Francia, pues seguramente voy a tener dificultades para establecer una comunicación con otra persona, pero nosotros como seres humanos sí tenemos la posibilidad de poder interactuar de manera universal con cualquier persona de todo el mundo a través de unos códigos, de ciertos símbolos y de ciertas señas que son de hecho hasta universales. Ya hablando específicamente de la comunicación, por eso en muchos de los casos varios autores la dividen en dos, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Y a veces más del 70% de las cosas que nosotros comunicamos lo hacemos con la comunicación no verbal, es decir, lo que no decimos con palabras o a través del lenguaje, sino lo que estamos expresando a través de otro tipo de señas o signos que estamos expresando a los demás. Aquí cobra muchísima importancia lo que hablaba Gigi acerca de la comunicación asertiva, esta capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de ser asertivos cuando tratamos de emitir un mensaje o de decir algo a otra persona o a un emisor o a un receptor. Y también que esa comunicación debe ser conveniente, es decir, debe tener un contexto, de estar ubicada en cierto momento para que sea oportuna y no tengamos dificultades para que la otra persona no lo entienda. Pero aquí digamos que el mensaje que quiero dejarles es, y también muy alineado al tema de las competencias blandas, que vuelve y juega, hace referencia al tema de la actitud, es en cómo nosotros asumimos esa postura en la comunicación. Cobra muchísimo sentido la comunicación no verbal y la claridad y la asertividad en la cual nosotros decimos las cosas. Hola. Bueno, yo quisiera complementar lo que dicen aquí José y Gigi, y es que para yo poder ser un emisor empático, ¿verdad? Si soy siendo el líder de este equipo, es súper importante, porque ¿qué significa ser empático? Es que yo tenga la capacidad de leer a los demás, ¿sí? O sea, de leer, y no solamente, o sea, yo leo a una persona a través de su cuerpo, su mirada, del tono de su voz, pero acá pasa algo importante, y es que si a mí me queda muy difícil leer a alguien o leer la tristeza en alguien si yo no he experimentado la tristeza. Ahí yo ya no puedo ser empático, no me puedo ver reflejado en ti, por eso, ¿sí? Entonces, por eso, para yo poder comunicarme y ser realmente un emisor empático, necesito realmente tener un conocimiento y una muy buena conocimiento de mis propias emociones, ¿sí? Como decir, venga, yo estoy sintiendo rabia, ¿y qué es lo que estoy sintiendo?
¿por qué la estoy sintiendo? Tarará. Pero ese proceso pues toma, o sea, es decir, no es algo que seamos como tan acostumbrados. El manejo de las emociones, especialmente esas emociones que son incómodas, que nos fastidian, que no nos traen como mucha alegría, preferimos y hemos aprendido de alguna manera a simplemente no vivirlas. Y entonces, si tengo rabia, entonces mejor no la vivo y voy y me meto a Instagram y se me olvida. O sea, como que cambio esa emoción molesta por algo que me dé satisfacción inmediata. ¿Y qué pasa? Cuando yo llevo haciendo este tipo de comportamientos, pues yo no experimento ese tipo de emociones en mí, es muy complejo que yo las pueda ver en mis compañeros, en mi equipo de trabajo, y sin duda esto va a dificultar la comunicación. Entonces, para que veamos cómo todo está como integrado, o sea, no solamente se trata de saber decir las cosas, sino también cómo las emociones y el experimentarlas y mi nivel de inteligencia emocional me permite a mí realmente tener una excelente comunicación o una comunicación más clara y asertiva. Y por otro lado también está la capacidad de la persona que está escuchando. O sea, si yo hago parte de un equipo de trabajo y me cuesta mucho recibir una crítica constructiva, que de hecho a todos aquí cuando alguien nos dice algo, sentimos como, como acá como una puñaladita en el estómago, digo yo, y es como que nuestro ego se siente. Entonces es también como estar muy abiertos cuando hacemos parte de un equipo de trabajo, estar abiertos a escuchar esas cosas que tenemos que mejorar. Y hay algo que yo como que yo trabajo muy en mí, y es como, yo no me las sé todas, siempre estoy dispuesta a aprender. O sea, como que en la medida en que uno tenga eso muy claro en su mente, como me declaro aprendiz y todas las personas me pueden enseñar algo y no me las sé todas. Eso nos va a facilitar a nosotros la comunicación, recibir como esos feedbacks donde a veces tenemos cosas que mejorar, y también poder darlos mucho mejor, de una manera como más asertiva. Ahí sí le pegó usted a un tema. Yo soy aprendiz de ingeniería aquí en este taller, ¿sabes? Llevo 2 años de aprendiz de ingeniería, aprendiendo todos los días con cada proyecto. Y me hiciste acordar de la película Intensamente, ¿no? Esa película es bien divertida. Súper, es genial. Dentro de uno tiene cada uno y todo funciona y uno se complementa con la otra, ¿no? Son 4 o 5 personajes que están dentro de uno mismo, un poco esquizofrénica, pero que pues nivelan las relaciones y hacen que todo funcione, ¿no? Si no tienes miedo, si no tienes furia, si no tienes tristeza, una cosa hace funcionar la otra, ¿no? Esa película es bien jalada desde el funcionamiento del cerebro para explicar esas cosas, ¿no? Total. Bueno, nos toca seguir un poquito con el tracking. Pasamos al siguiente aspecto. Ya les escribo cómo se llama la película animada, muchachos, fresco. El tema de coordinación. ¿Cómo ven este tema? Eso implica un poco el tema del liderazgo, ¿no? Pues los liderazgos dentro de los equipos. Si quieres, comencemos. Gigi, ¿cómo la ves desde la experticia que tienes tú trabajando con equipos, el tema de coordinación? Bueno, precisamente lo había mencionado hace un rato, y es que no puedo pretender tener un equipo de trabajo de alto desempeño coordinado, según esta característica, si yo no tengo claro el propósito y mi equipo no tiene claro el propósito. No sé si las personas que nos están oyendo, nuestros chicos que entraron a la reunión, entienden el concepto o han manejado el concepto de agregar valor. Nosotros venimos trabajando con varias empresas un taller que se llama Cómo agregar valor desde mi cargo, y es convertir la tarea ya no en una actividad cualquiera, sino en la misión, desde la misión de mi cargo, cómo yo agrego valor a ese propósito del equipo. Y si la persona que lidera el equipo, tiene mucho que ver con el liderazgo del equipo, como acabas de decir, Agustín, y es que esa coordinación depende mucho de que esa persona sepa comunicar el propósito
Y soy de las que piensa que no existen motivadores. Cuando alguien me dice, mira, es que necesitamos una charla de motivación, yo digo, pues yo no soy la persona, porque en realidad nadie motiva a nadie. Cada uno tiene una motivación propia dentro de sí que tiene que descubrir. Hay personas que no la conocen. Hay personas que las motiva el dinero, hay personas que las motiva la familia, hay personas que las motivan los viajes, etcétera, etcétera. Entonces, parte de esa coordinación es que yo conozca tan bien a mi equipo, que yo conozca tan profundamente a mi equipo, que sea capaz de venderle la idea de esa misión para que agregue valor al propósito y todos vayamos hacia el mismo lado, que tengamos la misma visión de futuro en el caso de empresa, que si es un emprendimiento, que entendamos que es hasta el final, que no puedo darme por vencido fácilmente, que un emprendimiento depende de muchas pérdidas y a mí no me gusta la palabra fracaso porque pues al final suena feo, pero esos aprendizajes y esos retos que tenemos en el día a día de los emprendimientos, pero depende mucho de que todos conozcamos el propósito como una misión de cada rol y no como una tarea que le toque a cada uno. Porque cuando es una tarea y uno ve una actividad cualquiera, pues uno se desmotiva, pero él mismo, no que el jefe lo desmotive, sino que uno mismo se desmotiva porque no ve claro a dónde vamos a llegar. Entonces, en ese sentido, la coordinación es fundamental. ¿Cómo la ves, José? Cuéntanos. Y yo te quisiera hacer ese doble clic. En el mundo académico, muchas veces funge como, entre comillas, jefe el docente, o el jefe es el estudiante que más jala el equipo, ¿no? O sea, como para hacer un símil, porque usted viene del corporativo que está claro el rol, ¿no? El jefe es el jefe y uno pues tiene que seguir directrices, ¿no? Hay una línea de mando, ¿no? Pero en el tipo académico, ¿será que sí existe ese rol o cómo lo ves que podría funcionar? Agustín, yo quiero romper acá un paradigma o varios paradigmas que se están hablando. Como lo menciona Gigi, un aspecto fundamental asociado con el tema de la coordinación definitivamente es el liderazgo. Pero uno de los primeros temas que quiero romper es la creencia de que solamente hay un líder. Es decir, que si yo estoy trabajando en una empresa, mi líder es mi jefe. Que si yo estoy estudiando en la universidad, mi líder es mi profesor. O en cualquier escenario donde esté. Hoy en día lo que precisamente nos han enseñado las organizaciones es que el liderazgo es transversal. El liderazgo está en todas las personas que conformamos un equipo porque todas tenemos que jalonar algo, liderar algo para que haya un propósito, ¿cierto? Detrás de ese propósito debe haber un plan, ¿ok? Llámese en una organización plan estratégico, en una universidad un plan de estudios, cualquier plan. Lo que sea que defina ese propósito o ese objetivo, esa meta que estamos persiguiendo. Y dentro de ese plan, cada uno de nosotros tiene un rol muy importante. Y eso lo han entendido organizaciones, como por ejemplo, les doy un dato, Tostado, que es una organización que ha cogido muchísima popularidad hoy en día en el país. Bueno, o antes de la cuarentena, digamos que le está yendo muy bien. Tienen un modelo organizacional donde no hay jefes. Ellos tienen unos coordinadores que hacen la labor más de facilitadores que de jefes o personas que están diciéndole a las otras personas qué es lo que tienen que hacer. Eso ya está mandado a recoger. El jefe, el líder, no es la persona que tiene que estarle diciendo a los otros qué es lo que tienen que hacer. El jefe, el líder, es un facilitador. Es esa persona que dispone de una serie de recursos, bien sea de conocimiento, financieros, personas, cualquier tipo de recurso, a disposición de otras personas para que esas otras personas desde su propio liderazgo puedan sacar adelante cada uno de sus propósitos, sus metas, objetivos o cualquiera que se le asocie. Entonces, digamos que ese paradigma rompámoslo. No hay, el jefe no es el líder. No es cierto, es falso. Líderes somos todas las personas que perseguimos un objetivo, que perseguimos una meta o que estamos persiguiendo algo. Y eso también rompe el paradigma de dependencia, ¿no? Es decir, yo espero a que mi líder me diga qué es lo que tiene que hacer. O conformamos un equipo de trabajo, un equipo de estudio y no, pues esperemos a ver que Carlos diga a ver si enviamos el trabajo
o no lo enviamos, o esperemos a ver que esta persona nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Falso. Todos y cada uno de nosotros, y sobre todo en el mundo que vivimos hoy en día, que está tan hiperconectado, que está a una hipervelocidad impresionante, el que no logra cambiar y romper ese paradigma definitivamente se va a quedar atrás. Si no logra tener el control de su propio liderazgo y de sacar sus proyectos y de sacar los temas que tiene pendiente adelante, le va a quedar muy difícil poderse desarrollar como persona, como profesional, como cualquier tipo de ámbito en el que vaya a participar. Chévere, José. Interesante postura. Cuéntanos, Ivonne, ¿cómo la ves tú con estos temas? Bueno, respecto a lo que dice José, estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que es un paradigma que se ha mantenido durante mucho tiempo en las organizaciones y bueno, también en los espacios académicos, donde muchas veces como dejamos de ofrecer como nuestro poder personal, como que lo dejamos de lado, porque ya hay una persona que sentimos que es el que tiene la batuta, por así decirlo. Sin embargo, considero que cada uno de nosotros tiene el deber de desarrollar ese líder innato que todos tenemos, porque al final, pues, es que uno es el líder de su propia vida, empezando por ahí. Entonces, o sea, hay gente que sí está muy acostumbrada a tener un líder, un jefe como tal, o un profesor que le esté diciendo hacer las cosas, pero al final en la vida, si uno quiere alcanzar algo, pues uno tiene que ser su propio líder y tener como muy claro ese propósito. Y ahí yo lo relaciono este concepto de coordinación realmente con el propósito. O sea, nosotros realmente nos vamos a sentir motivados y a pesar de que haya dificultad en un proyecto y de pronto las cosas estén complejas de cierta manera, si nosotros estamos conectados con ese propósito y es algo que realmente disfrutamos y sentimos que con lo que hacemos mejoramos la calidad de vida de las personas o digamos que hacemos algo como que tiene un propósito superior a nuestra satisfacción personal, eso nos va a mover muchísimo más, ¿sí? Entonces, piensen, por ejemplo, les pongo el ejemplo de Steve Jobs cuando él empezó con su idea de los computadores. Imagínense todas las dificultades que él tuvo para poder hacer eso. Y empezó en un garaje y realmente pues, ¿cuántos de nosotros no estamos ahorita conectados por un computador de los que él se inventó? Entonces, a él lo movió algo y era eso, era como esa pasión por saber que eso que yo estoy haciendo va a aportar a este mundo, va a hacer que nuestra sociedad sea mejor. Y cuando cada una de las personas del equipo se mueve por eso, no por la plata o no por el diploma, sino por eso, pues las cosas van a funcionar mucho mejor, porque cada persona va a ser líder y no van a tener que estar como empujándolo, sino ya sabe lo que tiene que hacer y va a ser excelente. Agustín, si me lo parece, este tema con ese sigue porque vi una pregunta que me parece muy pertinente y dicen es que si todos somos líderes, entonces nadie termina siendo el líder y ha pasado en muchos escenarios donde hacemos talleres con varias personas, ejercicios outdoor, donde les ponemos algunos retos y varias personas quieren tomar el liderazgo de la situación o del ejercicio. Aquí, digamos, o lo que yo le entiendo a José es la rotación del liderazgo y cómo hay un rol de líder, pero que puede atarse al conocimiento, al poder jerárquico o al poder de referencia. ¿A qué voy? Y lo quiero atar con el tema de la confianza. Si yo no veo que una persona tenga unas ciertas características, no lo voy a ver como un líder y voy a mencionar algunas de esas características. Si yo no veo que la persona a la que le han cedido ese liderazgo, que quiere tomar ese liderazgo, es una persona que toma riesgos o que toma decisiones bajo riesgo, pues yo no voy a confiar. Si yo veo que es una persona que no se adapta al cambio, que no es flexible, pues yo no lo voy a ver como un líder. Si es una persona que no me brinda una seguridad, un respaldo, que no me escucha con empatía,
que no tiene el conocimiento, porque también eso es importante, pues yo no lo voy a ver como líder. Entonces, esa rotación del liderazgo, por más que yo quiera decir que todos somos líderes, pues son habilidades que igual tenemos que desarrollar. Entonces, todo esto lo quiero atar con la siguiente característica que se llama confianza. Yo no voy a confiar en un líder, y además pasa que el líder jerárquico, el líder que nombra la organización o el emprendimiento porque alguien puso el dinero y ese es el líder porque puso el dinero, o el líder es el que puso la idea y el resto estamos pegándonos al emprendimiento. O sea, por esas no son las razones del liderazgo. El liderazgo se gana. Y ese es un poder que se llama poder de referencia. Si tú eres un buen ser humano, si las personas te copian por el ejemplo que les das y no por lo que les dices que hagan, ese es el verdadero liderazgo. Entonces, es súper importante que sepamos cuáles son esas habilidades del líder. Yo apenas les mencioné algunas que son claves para que esto, como dice José, se pueda dar en algún momento en las organizaciones. Mientras que eso no se entienda y sigan habiendo jefes que atropellan bajo el cargo, que atropellan bajo amenaza, bajo chantajes emocionales, bajo chantajes de ascensos, pues eso no va a ser posible. Entonces, para pasar a la siguiente, la confianza se da cuando yo veo que el otro es semejante en mis valores, cuando yo veo que si yo la embarro, esa persona me respalda, ¿sí? Aboga por mí, me da una segunda oportunidad, pero al mismo tiempo me retroalimenta con datos, con cifras y con hechos. Es empático con mis habilidades, es empático, como decía Ivonne. Si yo no entiendo sus emociones y sus sentimientos, eso no es empatía. Si yo no leo entre líneas lo que él me está diciendo con su cuerpo y con su tono de voz, pues yo no estoy siendo un buen líder. Entonces, básicamente esto es cosas que hemos aprendido durante años, no es que uno tenga la verdad absoluta, y hoy en día, como dice José, pues las organizaciones están cambiando y no hay verdades absolutas y tenemos que transitar. Pero es clave que el líder... Dale. No, termina. Quería hacer una intervención con respecto al tema, antes de pasar a la confianza, para cerrar el paréntesis que nos abrió Hernán con su inquietud. Tal vez a lo que hace referencia, Hernán, es a tener o tomar el control de la situación. Es muy diferente, ¿ok? Cuando hacía referencia a romper el paradigma del liderazgo, no significa que todos tienen que tener el control y todos tienen que tomar decisiones con respecto a un tema. A veces sí es necesario en las comunidades, en los grupos, en los equipos, tomar el control de las situaciones, cuando se requiere tomar decisiones. Y allí sí, digamos que hay personas que tienen la capacidad de tomar ese control, de poder asumir, digamos, esa capacidad de poder tomar una decisión. Ahora, ¿qué pasa con el liderazgo? Que es un poquito complejo hablar de él en un espacio tan corto, porque el liderazgo es una macrocompetencia, es decir, está compuesta de una serie de elementos y una serie de descriptivos que lo hacen muy complejo definirlo con una sola palabra, con una sola frase, ¿ok? Pero cerrando, digamos, el tema de la inquietud de Hernán, no significa que si todos son líderes, entonces nadie lo es. No, todos somos líderes, pero alguien tiene que tomar el control y alguien tiene que tomar decisiones, y en ese momento esa persona que tiene que tomar el control y que tiene que tomar decisiones, pues asumirá, digamos, esa dirección como tal de el equipo, del grupo, etcétera. ¿Cómo la ves, Ivonne? Cuéntanos. Bueno, respecto a la confianza, definitivamente yo considero que nosotros podemos confiar en alguien cuando vemos que esa persona es coherente. Cuando es coherente, cuando esa persona, aquello que piensa y siente es lo que al final dice y hace. Esa es la manera como nosotros logramos como movilizar o inspirar a los demás, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un líder en un equipo de trabajo debe realmente, primero que todo, pues, ser coherente para que logre inspirar esa confianza en las personas que hacen parte o los otros integrantes del equipo. Además que... es decir, o sea, cuando nosotros hacemos parte o estamos metiéndole la ficha o poniendo todo nuestro esfuerzo en un objetivo en común,
y sentimos que no podemos confiar en nuestro líder, eso nos va, primero va a generar digamos, una serie de comportamientos que no son sanos, porque nosotros los seres humanos por naturaleza nos tenemos que proteger, ¿sí? Entonces, al ver una amenaza, al ver que no confiamos en esa persona que es el líder o en otras personas que hacen parte del equipo, no vamos a dar lo mejor de nosotros, vamos a tener no vamos a tener una disposición de tener buenas relaciones con los demás y eso va a dificultar un montón el trabajo en equipo. Entonces es fundamental realmente ser muy claros, yo creo que para ello es que las personas sean muy claras y honrar también la verdad en el trabajo en equipo, con las personas que se está trabajando. Ok. ¿Qué más tendrás que decir, Gigi, sobre el tema de confianza? Bueno, precisamente sí era otra de las características que dijo Ivonne, pues yo le digo predictibilidad. Si yo veo que un día mi jefe dice una cosa y luego dice otra y es ambiguo, o se la pasa predicando que el trago es malo y yo lo veo borracho en la calle, no es predecible, exacto. Entonces es el tema de coherencia. Sin embargo, es una de las cosas más difíciles, no sé si estén de acuerdo conmigo, que uno logre esa coherencia entre lo que predica y sobre todo nosotros que somos, no sé, algunos son coach, algunos son conferencistas, trabajamos desarrollo humano y las personas dicen, entonces tu vida es perfecta. Pues no es perfecta, somos seres humanos y de hecho si no fuéramos tan, no sé, si no cometiéramos errores, pues eso sería también pues muy difícil de validar. O sea, si yo me muestro como una persona perfecta, la gente no me va a creer tampoco. Y no va a generar esa empatía. Entonces, usted nunca ha tenido problemas, entonces usted no me entiende. Pero bueno, ese es el camino, ¿no? Realmente el camino de la coherencia. Los grandes líderes que conocemos son personas que primero ponen sus valores antes que cualquier cosa, más que no cometer errores, porque muchos de esos grandes líderes que reconocemos por esos valores también son personas que se han divorciado, que tal vez tienen un hijo fuera del matrimonio, cosas que hemos juzgado y que la sociedad nos dice que son buenas o malas. Entonces hay que también entender que los líderes son de carne y hueso, o los llamados líderes de los equipos de trabajo. José, ¿se me desconectó? No, acá estoy. Ok, José, cuéntanos, ¿qué más tendrías que decir? Y sobre todo reafirmando el tema de cómo crear confianza, cómo construir esa confianza. La confianza es una curva. Normalmente cuando conocemos a una persona o integramos un equipo, la confianza es cero, ¿cierto? No tenemos ni idea quién es el que está ahí sentado, yo no sé nada de esa persona, hasta ahora integramos el equipo. Cuando ingreso a una organización o ingreso a la universidad, por ejemplo, y mi primer día en el salón de clase volteo a mirar, pues para mí todos son pues, una serie de personas desconocidas y la confianza pues obviamente no ha iniciado. La persona, además de lo que acaba de decir Gigi y Ivonne, también se fundamenta en un concepto que llama el cumplimiento. Y esto, digamos, que me aporte desde el punto de vista organizacional. Cuando tú dices algo, cuando tú prometes algo, cuando tú estableces alguna meta, un objetivo, cualquier tipo de situación, un entregable, cualquier tipo de tema que pueda estar asociado a una promesa o un cumplimiento, si finalmente lo haces, lo cumples, empiezas a generar confianza. La única manera de generar confianza es cumpliendo con las cosas que yo digo que voy a hacer o con las promesas que establezco con las personas. Y a partir de allí se va fortaleciendo, digamos, esa confianza que yo tengo, que voy desarrollando con las personas. Esto es muy fácil verlo en las organizaciones cuando conformamos equipos de trabajo. Cuando yo conformo un equipo de trabajo y le pido a un colaborador mío que me envíe un informe, un entregable, o cuando armo un equipo en la universidad y nos comprometemos a que yo tengo que enviarle mi partecita del trabajo a mi compañero para que él pueda consolidarlo e informar. Si yo incumplo esa promesa de enviarle esa información, la confianza que voy a estar generando para ese equipo de trabajo va a ser una confianza negativa, es decir, voy a empezar a disminuir mi curva de confianza en el equipo de trabajo en el cual yo estoy integrado. Si por el contrario yo cumplo
todas mis promesas, mis entregables, las cosas que tengo que hacer, mi curva de confianza va a ir aumentando hasta el punto en el que algunas personas incluso se ha vuelto hasta un dicho popular, ¿no? O sea, yo confío en ti hasta con los ojos cerrados, ¿sí? Porque ya ha sido tanto, digamos, el refuerzo y cumplimiento que he tenido yo en mi equipo, en mi familia, en la universidad, en el trabajo, donde sea, que ya las personas han solidificado ese sentimiento de confianza que yo tengo con respecto a otra persona. Pero la confianza también se pierde. Es decir, desafortunadamente, y pasa también, como dice Gina, tenemos nuestros momentos. Tenemos dificultades, tenemos situaciones complejas en la vida que hace que no podamos cumplir, ¿ok? Pero les doy un tip. El que no podamos cumplir, digamos que depende de cómo tú asumas la situación. Si les pongo un claro ejemplo, yo conformé un equipo en la universidad para contextualizarnos con el público, con la audiencia. Yo tengo un equipo en la universidad y mi promesa era enviar mi parte del trabajo que tenía que hacer. Yo tengo dos opciones, digamos, ¿lo cumplo o no lo cumplo? Si lo cumplo, genial, genero confianza, pero si no cumplo, depende de la situación. Yo puedo sencillamente quedarme callado, o sea, no le aviso a nadie, allá miren a ver qué hacen, si esa es la actitud que tomo o no, o simplemente se me pasó, ¿cierto? Y eso va a ser visto como un golpe de confianza muy, muy fuerte. Es decir, mi equipo de trabajo va a perder la confianza que yo había ganado. O también puede hacer un manejo de esa situación para no perder la confianza, que es ¿cuál? Comunicarme. Es decir, llamar a mi equipo de trabajo y decirle, mire, tengo esta dificultad, tengo esta situación, no puedo entregar el trabajo que ustedes me pidieron, díganme de qué manera puedo compensar esa situación y así proteger, digamos, ese sentimiento de confianza que tenemos en nuestros equipos de trabajo. Bueno, muchachos, vamos a ir también ya encaminándonos a cerrar. Pasamos, Henry, a la última línea, que es el compromiso, atando el tema que venimos desarrollando de confianza, el tema de la credibilidad, el compromiso. ¿Cómo ven este tema de sentir y generar y apropiarse de este concepto del compromiso dentro de los equipos de trabajo? Si quieres, empezamos con Ivonne. ¿Cómo la ves? Bueno, el compromiso es fundamental para lograr el objetivo que se tiene en común, ¿verdad? Pero digamos, el compromiso es uno también de los pilares de la felicidad en el trabajo. Y hace referencia, o sea, de qué manera una persona que hace parte de un equipo de trabajo puede sentirse más comprometida o qué cosas me ayudan a mí a sentirme más comprometida. Y una de ellas es tener las herramientas necesarias para poder hacer mi trabajo. Eso me permite a mí tener mayor compromiso. O sea que en un equipo de trabajo el líder o la persona que asume pues como el liderazgo del equipo, que moviliza al equipo, debe asegurarse de eso, de que todos tengan las herramientas para hacer bien su trabajo. Otra de los factores importantes es experimentar emociones positivas. Porque pensemos en algo, cuando nosotros vamos o íbamos a algún lugar antes y nos sentíamos incómodos, pues no nos gusta volver allá. O íbamos a un restaurante y nos trataban no tan bien, no volvíamos, ¿cierto? Entonces esto también es importante, hacer o generar emociones positivas, hacer que la gente se sienta cómoda, que se sienta feliz, que se sienta, digamos, sacar como lo mejor de nosotros y ser amables con nuestros compañeros del equipo de trabajo y ser serviciales. También que nos permita a nosotros ser más o aumentar ese compromiso. Hablamos de tener la capacidad de poder tener espacios como de concentración, que lo conectamos con el mindfulness, para poder entrar en estados de flow, por así decirlo, que nos permita a nosotros crear cosas diferentes, soluciones diferentes que puedan mejorar el desempeño, el objetivo del equipo de trabajo. Entonces, creo que el compromiso es algo que sí, de cierta manera, cada persona va a estar más conectada al objetivo de trabajo en un equipo,
en la medida que tenga muy claro su propósito, pero también hay que reconocer que cada uno de nosotros puede aportar también a que las demás personas se sientan más comprometidas. O sea, es una responsabilidad de doble vía. Ok. Listo, cuéntanos con el tema de compromiso para hacer un 360, Gigi, ¿qué tienes ahí que decir? Bueno, pues Ivonne, me recordaste algo súper chévere que había leído hace muchos años ya, de un estudio. Les debo la universidad que hizo el estudio porque pues fue hace tanto tiempo, pero me hiciste acordar que en ese estudio dicen que las personas más comprometidas son las personas que son hinchas de un equipo de fútbol. Pues el estudio lo que dice es que somos menos fieles a nuestra religión. Por supuesto, en esta época somos menos fieles a nuestra pareja. Y bueno, somos menos fieles a un restaurante, mejor dicho, cada vez menos, comemos en diferentes partes. Y a lo que voy y que me recordó Ivonne es eso que me genera una emoción positiva, me genera un compromiso. Y lo que yo estaba pensando decir en este punto es, si yo te presento a cualquiera de los que están en el auditorio acá, les presento una amiga o a un amigo, porque en su hoja de vida pusieron que eran muy comprometidos y que yo los debo contratar por eso, pues yo le presento una amiga a un amigo y le digo, venga, comprométase ya con esta persona, pues es una persona muy comprometida. ¿Usted lo haría? Pues porque es diferente hablar de una relación personal que de una relación laboral, no. Es una relación. Entonces, para mí el compromiso es una consecuencia. Y yo normalmente no me comprometo con alguien para casarme a los 10 minutos de haberlo conocido, porque no sé a lo que me estoy comprometiendo. A mí me genera mucha duda y mucha inquietud una hoja de vida que me diga, soy muy bueno trabajando en equipo. No sabes, porque no sabes con qué equipo te va a tocar trabajar. Es una consecuencia de tú conocer ese equipo, es una consecuencia de que tú confíes en ese equipo, es una consecuencia de que tú conozcas el propósito de ese equipo. Entonces, para mí el trabajo en equipo es más una consecuencia, asimismo el compromiso. Entonces, yo puedo decir que que cuando me comprometo en serio, bajo ciertas circunstancias. Entonces, me parece muy chévere, Ivonne, que me hayas recordado esto de los hinchas de los equipos de fútbol, porque yo puedo ir generando esas emociones positivas a través de esas relaciones que tengo con las personas de mi equipo de trabajo y con el líder. Ok, José, ¿cómo la ves para cerrar el tema de compromiso? El compromiso o la palabra compromiso es una palabra que está compuesta y realmente hace referencia a lo que hablaba anteriormente, las promesas. Compromiso significa eso, con promesa. Hago una promesa, hago un manifiesto con una persona o con un equipo o con una organización y soy fiel a ese compromiso o a esa promesa que acabo de hacer, y lo importante, atándolo con lo anterior, es que lo cumpla, que el compromiso que yo hice con esa persona o con ese equipo, finalmente lo termine cumpliendo. Ahora, como bien lo dice Gigi, el compromiso no se da per se, porque sí, porque nace de la nada. Los compromisos se dan cuando yo obtengo un gana-gana, cuando yo obtengo de otra persona o de un equipo un beneficio como tal. Yo me comprometo con algo o con alguien siempre y cuando yo obtenga un valor o tenga también de esa persona una promesa mutua para poder sacar adelante un proyecto, ya sea un proyecto de vida, como casarse, por ejemplo. Cuando uno dice estoy comprometido, cuando uno dice estoy comprometido es eso, es yo le prometí a alguien que iba a sacar adelante un proyecto de vida con ella o con él y íbamos a procurar ser exitosos en X, Y o Z. Igualmente pasa en una organización. Yo le prometo a esta organización que yo voy a tener cierto tipo de elementos o de situaciones a cambio también de algo que me genere esa satisfacción o que me genere ese vínculo con esa organización o con esa otra persona. Bueno, muchachos, ya estamos cerrando. Para cerrar queremos mostrar las fases en las cuales pasan los trabajos en equipo.
¿ok? Hablamos de formación, ¿no? La primera etapa en la que formamos los equipos. En la segunda, que usualmente es un conflicto, ¿ok? Donde empiezan a surgir como las discrepancias. En la tercera, que puede ser la normalización, cuando ya como que se ajustan las cargas, nos conocemos, sabemos quién es quién. Ya después la fase que empieza a haber un desempeño óptimo, donde ya nos enrolamos, ya nos conocimos, ya pasamos la fase de crisis. Y finalmente, pues ya cuando técnicamente el equipo se diluye, pues se disuelve, que también hay una fase ahí de crisis, cuando ha empatizado muchísimo con un equipo de trabajo o en una clase, hay una etapa como depresiva un poco en la resolución de ese tema. Entonces me gustaría que hiciéramos como un 360, nos comen muy de 360 esa fase para rematar el escenario. ¿Listo? ¿Cómo la ves tú, Ivonne, esas fases de formación del equipo? Bueno, pienso que, o sea, en cierta medida sí se dan, ¿verdad? Pero eso varía dependiendo de las personas que hagan parte de los diferentes equipos de trabajo. O sea, sin duda, pues la formación, donde tenemos claro la importancia de definir la complementariedad y definir desde el principio las diferentes competencias que necesito dentro del equipo para que las cosas fluyan mejor y evitar conflictos más adelante, ¿no? Aunque igual, los conflictos se van a dar y lo importante aquí es que haya, digamos, el líder, la persona que está, pues sí, liderando a las personas, tenga como esas habilidades de resolución de conflictos de una manera muy, muy, muy empática, desde el coaching, desde las preguntas, ¿no? Que les permita al resto de las personas como solucionar y no quedarse atrapados en conflictos, como pasa mucho, que hay personas en equipos de trabajo y en organizaciones que en algún momento tuvieron una dificultad y de ahí para adelante son enemigos. Entonces es muy clave contar con un líder que tenga esa capacidad de ser como esa persona que sea un intermediario, ¿no? Y que logre hacer que sus equipos dejen de lado como esas molestias y el ego herido para realmente seguir adelante en el proceso de trabajar en equipo. Y pues creo que también ya digamos que en la parte ya final, en la disolución, sin duda, cuando uno ha tenido cierto tiempo trabajando y compartiendo con muchas personas, ya sea en un equipo de trabajo en la universidad o en una organización, y cuando hablamos de años también, pues se vive como un duelo, porque llegas a un momento en que compartes tanto con esas personas que incluso compartías más que con tu propia familia, y es absolutamente normal, y creo que es una fase también, digamos, bonita, que al final le permite a las personas que hicieron parte de ese equipo reconocer lo que aprendieron durante todo el tiempo que estuvieron juntos, porque sin duda no son los mismos desde que inició el proyecto, ¿saben? Entonces es una etapa chévere que donde realmente se puede llegar como a trascender como compañeros de trabajo, compañeros de universidad, sino realmente que se vuelve una amistad bastante importante en la vida de las personas. Bueno, muchachos, ya como estamos en la fase que se supone que vamos a trabajar el tema de preguntas, la mayoría de las preguntas están ligadas al tema de conflictos en los equipos, ¿no? En esa fase que llamamos como de conflicto. Me gustaría que Henry, desde la coordinación, nos fuera sacando algunas preguntas de la audiencia para que, como estamos viendo esas fases y estamos viendo que la mayoría está enfocada a ese tema de los conflictos, saquemos preguntas del auditorio para que nos vayan contestando nuestros invitados. Henry. Un momento, profe, ya las colocamos. Ok.
Ahí el tema, como es en tiempo real y tenemos 170 personas, hay que filtrar un poco, muchachos, así que hay que tener paciencia porque habrá gente que le podamos cachar en la inquietud, pero la idea es consolidarlas y tener este tema. Mientras Henry hace el doble clic, Gigi, ¿cómo soluciona, que es una pregunta muy, muy habitual, cómo soluciona yo un conflicto con un compañero en el equipo de trabajo? Danos una ayuda. ¿Cómo que? ¿Cómo soluciona un conflicto con un compañero de trabajo? Bueno, lo primero que hay que identificar es si hay un conflicto o no. Muchas veces creemos que hay conflicto y simplemente hay una diferencia entre dos personas que se puede solucionar fácilmente. Pero cuando ya hablamos de conflicto, hablamos de dos posiciones absolutamente contrarias, donde hay unas emociones de ira, de rabia, de enojo, de insatisfacción, de frustración. Es decir, la emoción va a determinar mucho qué tan grande es el conflicto y qué tanto no. Lo siguiente es poder hablar, como yo les decía, cuando hay un conflicto con datos, cifras y hechos. Cuando yo me voy es que yo me siento mal, es que tú me hiciste, es que tú me heriste, son emociones propias y lo que hay que identificar es dónde está la realidad del conflicto, dónde está el hecho con datos específicos para poderlo arreglar. Y ser muy empático con las dos partes. Si es que hubiera dos partes, tres partes del conflicto, lo primero es el ser humano. Esta es la técnica de negociación de Harvard, donde nos dicen que lo primero es el ser humano. Lo primero que hay que entender es la persona que está inmiscuida, digamos, en el conflicto. Para llegar a un acuerdo justo donde ambas partes se sientan satisfechas, el famoso gano-ganas. Ahí lo importante es si puede haber un mediador, que en este caso en un tema de equipo podría ser el líder, o si el líder está inmiscuido, que pues haya una persona que sea imparcial y que pueda tomar esos datos y esos hechos como reales, más que las emociones de las partes que están en conflicto. Bueno, voy a tomar algunas de las preguntas y las voy enviando a cada uno. La primera, ¿qué hacer cuando se habla repetitivamente sobre algo que no se está haciendo adecuadamente y la otra persona no cede? ¿Qué opinas, José? Este tema de que uno habla con la gente y de pronto no hay feedback. Bueno, estamos hablando de un proceso de negociación. Y en todos los procesos de negociación surge esta dificultad, a veces porque no tenemos realmente esa capacidad de negociadores. ¿Sí? Negociar no es hacer que la otra persona ceda o que la otra persona haga lo que yo quiero que haga, porque seguramente esa otra persona también tiene sus motivaciones, tiene sus intenciones, tiene sus propias expectativas con respecto a lo que se está haciendo. Entonces, lo primero que les recomiendo es céntrense en un proceso de negociación, y negociar es gana-gana, ¿ok? Es ver esa capacidad que yo tengo de poder llegar a un mutuo acuerdo, pero que salgamos beneficiados los dos. A veces creemos que negociar es imponer, y yo logré negociar cuando hice que la otra persona hiciera lo que yo quería que hiciera. Entonces, aquí cobra muy importante el valor de la comunicación, de poder mediar, bien sea con la forma en la que lo estoy diciendo, el contenido que estoy teniendo para poder negociar con la otra persona, pero pues igual, negociación es una competencia gigantesca que me quedaría muy complejo de definir en unos segundos, pero lo importante es poder entablar realmente un proceso de negociación con la otra persona, entender cuáles son las motivaciones, expectativas que tiene la otra persona para poder llegar a acuerdos y poder definir y tomar decisiones al respecto. Si ya definitivamente no se logra, es decir, se está frente a una persona inflexible, una persona que definitivamente no entiende o no, digamos, no quiere tener una postura por N razón, porque tuvo un mal día, porque X, Y o Z, sencillamente hay que darle el espacio. Lo que no podemos hacer es entrar en conflicto con esa persona y, digamos, empeorar ya la situación que tenemos. Seguramente le tenemos que brindar su espacio y en otro momento intentar nuevamente un proceso de negociación si ya vemos que las condiciones o el contexto han cambiado un poco. Sí, este tema hay que evolucionar del debate a la negociación, ¿no?
que no es lo mismo. Una cosa es el debate, que puede ser parte de la negociación, pero la negociación es llegar a acuerdo. La segunda pregunta que me gustaría hacerse la Ivonne, ¿por qué algunos sí tienen compromiso con los proyectos de trabajo y otros no se obtienen beneficios, llámese nota, dinero, reconocimiento? Tal vez tú lo mencionabas que era el propósito, ¿no? Cuéntame. Total, sí, realmente, o sea, una persona está comprometida en cualquier cosa que hace, pero la mayor motivación es eso, es porque tiene una motivación definida y muy clara. Hay gente que va a la universidad porque sí, porque incluso están estudiando carreras que no les gusta porque los papás estudiaron y el abuelo estudiaron eso, entonces pues hace lo mínimo necesario, ¿sí? Entonces partiendo de ello, es importante tener muy claro que cada persona va a ser comprometida, el nivel de compromiso de una persona está directamente relacionado con la claridad en su propósito de vida. Yo lo veo de esta manera. Perfecto. Gigi, la siguiente pregunta tiene que ver con la concentración. ¿Cómo lograr una comunicación adecuada, asertiva, en medio de distracciones? ¿No? ¿Cómo aprovechar el tiempo y lograr esa comunicación efectiva en medio de tantas distracciones? Bueno, yo pienso que lo más importante es ser muy claros, lo que yo lo llevo diciendo durante toda la sesión, en los datos y los hechos reales, no lo que yo me imaginé. Es común escuchar frases como es que yo creo que, es que yo supuse que, es que usted me hizo sentir que, cuando en realidad la responsabilidad de los sentimientos está en uno. Entonces, esas suposiciones o esa ciencia ficción, yo les llamo ciencia ficción, a las cosas que imaginamos y que no son tan reales, pues nos llevan a una comunicación que no va a dar un buen resultado cuando hay algún conflicto o alguna diferencia con otra persona del equipo. Entonces, la comunicación puede ser mucho más clara cuando usamos eso. Segundo, yo debo escuchar completo, no puedo asumir que el otro va a decir algo por el inicio de la conversación o porque ya tuvimos un problema anterior, entonces asumo que lo que me va a decir es lo mismo o que se está basando en el sentimiento del conflicto anterior, etcétera, etcétera. Entonces, debo escuchar completo. Pero sabemos que hay personas que se van por las ramas cuando está algo, además porque es su emoción la que está hablando. Yo debo calmar la emoción, entender primero, ahí viene la empatía, entender primero qué estás sintiendo tú para luego que tú me escuches, ¿sí? Si una persona viene a mí a decirme algo, yo sé que se va a demorar, pues yo puedo negociar previamente el tiempo. Mira, es que yo quiero hablar contigo sobre tal situación. Claro, ¿cuánto tiempo necesitas que nos tomemos para esto? Es que sí, hay gente que se va por las ramas, hay gente que habla de más, hay gente que para contar algo se va a la historia de la abuelita, del abuelito, en fin, ¿no? La anécdota. Entonces, en ese momento es importante negociar el tiempo que vamos a conversar, sobre qué vamos a conversar, escucharte completo y que me hables con datos y hechos. ¿Listo? Ok, José, para la siguiente, ¿tú crees que la ingeniería tiene una falencia en temas de habilidades blandas? ¿Cómo lo has visto tú en tu desempeño? ¿Cómo lo abordas en la formación, por ejemplo, en los pensum? No sé, cuéntanos. No creo que sea una regla, es decir, que se diga que los ingenieros tienen falencias o no son personas que puedan desarrollar habilidades blandas, no, totalmente falso. Somos seres humanos, todos, ingenieros, psicólogos, arquitectos, todos tenemos la capacidad y la posibilidad de poder comunicar y poder conectarnos socialmente con otras personas. Que sí es cierto, es decir, cuando escogemos una profesión, por afinidad, por ejemplo, yo escogí ser psicólogo, un ingeniero escoge tal vez esa profesión porque siente que se siente más cómodo porque tiene un pensamiento más práctico, más orientado a los procesos. Por ejemplo, los ingenieros son expertos en procesos, les gusta pensar, digamos, de una forma muy organizada, muy estructurada. Y eso hace parte, digamos, de ese tipo de habilidades fuertes o gruesas que desarrollan los ingenieros. Este espacio que tú haces junto con tus compañeros y la Universidad Nacional, por eso me parece muy valioso y me encanta participar en él, porque es abrirle, digamos, la mente a estos estudiantes ingenieros que piensan que esto no es con ellos,
que realmente lo mío, la ingeniería, es el pensamiento de procesos, el pensamiento práctico y no, digamos, un pensamiento social o otro tipo de situación. Es muy importante para cualquier ingeniero desarrollar habilidades blandas. Fíjate que no estoy hablando de crear o que no las tenga, sino de desarrollar. Es decir, que tenemos nuestras habilidades en cierto nivel y lo que necesitamos es hacer que esas habilidades se desarrollen si es que no hemos tenido la posibilidad de desarrollarlas. Y vuelvo y repito, no estamos hablando de una regla general, porque digamos que partimos del hecho del contexto de que todos somos seres humanos y que tenemos las mismas capacidades o la misma posibilidad de desarrollar capacidades como tal. Perfecto. Para Ivonne, para cerrar este bloque pues, de preguntas, porque ya se nos acaba el tiempo. Ese tema de tantos coaches, del tema del coaching, ¿cómo lo ves? ¿Por qué es el aumento de este tema? No lo sé, realmente no lo sé. Yo te hablo de mi experiencia personal, porque yo también me certifiqué como coach, pero lo mío sí ha sido, digamos que fue un proceso y está muy, o sea, la decisión fue tomada muy, porque está muy conectada con mi propósito de vida. O sea, en ese proceso de haber estudiado ingeniería industrial y no sentirme conectada con lo que hacía como ingeniera industrial, y ese, digamos, como sentir de servirle a los demás, es lo que me llevó a mí a estudiar todo este tema pues del ser, del coaching ontológico y demás. Puede que haya una gran cantidad de personas también que estén conectadas con eso, con ese mismo propósito de servir. Pero creo que al final, cuando uno asume esa posición, uno tiene que también, lo que decía Gigi, uno tiene que también asumir la responsabilidad que viene con ello, porque al final los ojos están puestos sobre ti. Entonces hay que trabajar con mucha más, como que siento que hay que tener más autoconciencia, porque al final te conviertes para muchas personas en un modelo a seguir. Perfecto. Pues miren, vamos a canalizar las inquietudes, les vamos a enviar a sus correos de pronto para que nos ayuden a contestar el resto de inquietudes desde su perspectiva. Y consolidarlas y montarlas en un espacio dentro de la plataforma nosotros para que queden contestadas todas las inquietudes. Lógicamente nosotros estamos haciendo en 2 horas un tema que puede ser tema de una maestría o tema de un seminario de uno o varios semestres. La idea, más allá de solucionar todas las inquietudes, es generar inquietudes ahorita en la audiencia. Les agradezco, pues acabamos esta etapa, tenemos que pasar, como saben todos, a la segunda tanda con sus compañeros estudiantes de la otra línea, de 4 a 6. Entonces, a toda la audiencia le agradezco muchísimo a nuestros invitados por sacar el tiempo, el espacio de colaborar en este espacio en la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, ya quedan una serie de inquietudes para que todos investiguemos y sigo siendo aprendiz de habilidades blandas con ustedes. Muchas gracias por enseñarme cosas cada vez que nos vemos. Entonces, gracias, Agustín, gracias a ti. Todos, muchas gracias. A ti, Agustín, muchas gracias y a todos un saludo enorme. Gracias a todos, muchas gracias. Hasta luego. Ya nos vemos.